Y empezamos. Listo. Hola, buenas Bienvenidos de noches. nuevo. Hola Fabi, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, vamos a empezar con a continuar o retomar la capacitación que habíamos iniciado antes de este tiempito que tuvimos como de vacaciones. Eh, Hoy nos corresponde el capítulo 7 del libro que estamos trabajando, que es Rompiendo las Cadenas. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí. Está como lento este ordenador hoy. ¿Pueden verla todos? Ay, los perdí. Sí. Listo. ¿Por qué no la vemos? Espérenme. Mm, ¿Qué está pasando? Perdónenme que este ordenador y no sé qué le pasa, pero está súper lento. Ay, Dios. A ver, alcanzó a entrar Jairo, pegó en el palo. Se me cerró. Perdónenme. Justo. Bueno. Bueno, vayamos empezando. Esta segunda parte del libro se llama Permanece firme, ¿vale? Y la primera parte del capítulo nos habla, o en el capítulo se llama Manipulación de Espíritus. Eh, en la primera parte nos habla Neil Anderson acerca del caso de una mujer, ¿no? Que era consejera y que terminó como pasándose casi que a ser una medium de la nueva era, eh, digamos, por su falta de conocimiento, ¿no? De la fe. Y esto me impactó un montón porque, bueno, creo que todos nosotros estamos en un momento de nuestra vida o de nuestra fe en el que pues creemos que estamos firmes, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante tener siempre en cuenta lo que dice la palabra de Dios de que el que esté firme, que tenga cuidado de no caer, ¿no? Él nos cuenta cómo esta mujer se desvió completamente y terminó siendo medium, ¿no? Medium de la nueva era. Eh, y bueno, después nos cuenta un poco cómo, digamos, hay algo que me impacta mucho, que él dice, y es con respecto a cómo ella no pudo encontrar ayuda en ninguna iglesia, ¿no? Y esto me hacía cuestionarme mucho en el sentido de, creo que tenemos la obligación de prepararnos bien para poder aconsejar a otros y poder ayudar a otros a encontrar realmente la libertad en Cristo. Entonces, Em, luego nos habla un poquito acerca de cómo Dios, ¿cierto? Le dio el dominio a Adán sobre las aves, los peces, las bestias y sobre toda la tierra. Esto lo encontramos, no lo vamos a buscar, pero lo encontramos en Génesis 1:26, como Dios crea a Adán y le da dominio, ¿no? Le da autoridad sobre todo lo que hay en la tierra, ¿vale? Pero el pecado hace que Adán pierda su posición de autoridad y por lo tanto Satanás se convierte, ¿no? En el rebelde que posee la autoridad. Él entonces ahora es el poseedor de la autoridad, de alguna manera que Dios nos había dado, ¿no? Y Jesús denomina a Satanás como el príncipe de este mundo. Eso lo podemos encontrar si quieren apuntarlo en Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Vemos cómo Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, ¿no? Eh, Cuando Adán renunció a su posición, ¿no? A la posición que Dios le había dado, cuando Adán renunció a la autoridad que le había dado, quien asumió la autoridad fue Satanás.
y Satanás reinó en este mundo desde la caída de Adán hasta la cruz. Y esto es algo que me ponía a pensar mucho cuando lo leía porque creo que Neil Anderson es muy insistente en que lo que realmente necesitamos es tener nuestra posición en Cristo clara. Y miren cómo cuando un ser humano renuncia a su posición, Satanás asume la autoridad. Y creo que cuando renunciamos a nuestra posición en Cristo, entonces le estamos abriendo una puerta enorme a Satanás para que él tome autoridad sobre nuestras vidas. Y creo que es algo sobre lo cual debemos reflexionar, ¿no? Y sobre lo cual debemos, creo que, mantenernos firmes siempre en nuestra posición en Cristo. Y no solamente nosotros, sino poder llevar a las personas que aconsejamos a entender la importancia de tener su posición clara en Jesús, ¿vale? Entonces, como les decía, Satanás reinó, y por eso repongo esa linecita a la O, ¿no? Reinó, está en pasado, ¿cierto? En este mundo desde la caída de Adán y hasta la cruz. La muerte, ¿no? La resurrección y la ascensión de Jesús le dieron a Jesús la autoridad final. Y esto lo encontramos en Mateo 28, 18, que me gustaría que lo viéramos. Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿cierto? Y luego nos habla de la gran comisión, es cuando Jesús envía a sus discípulos, ¿no? Y les dice que vayan a todas las naciones y hagan discípulos en el nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero lo que nos está diciendo Jesús es que a él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿no? Y como veíamos en las sesiones anteriores, esa autoridad nos ha sido dada también a nosotros, a quienes creemos, ¿no? Para seguir destruyendo las obras de Satanás, como dice Primera de Juan 3:8. Recordemos que, como veíamos la vez pasada, Cristo nos ha dado autoridad y poder. La autoridad y el poder que tenemos sobre los demonios lo tenemos en Cristo, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y al ser nosotros discípulos de Cristo y creer, ¿no?, en Él como nuestro Señor y Salvador, pues también hemos sido designados, ¿no?, para destruir las obras de Satanás. ¿Vale? Y entonces aquí hay un punto muy importante del que creo que ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu y que a raíz de la caída de Adán hemos nacido espiritualmente muertos. Tenemos vida física, pero nuestro espíritu está muerto y está sometido a Satanás, ¿no? Pero cuando recibimos a Cristo, lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13, que me gustaría que lo podamos ver y resaltar en sus Biblias, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Él nos libró del reino de las tinieblas. Cristo nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo, ¿no? No solamente nos libró de las tinieblas, sino que nos ha trasladado al reino de Cristo, ¿no? Entonces, eso nos da seguridad y nos da ¿qué? Autoridad y poder sobre los demonios, ¿cierto? Lo que quiere decir que Satanás ya no es nuestro príncipe. Si Cristo es nuestro Señor, pues Satanás ya no es quien reina en nuestras vidas, ¿vale? María Paula, perdón, una preguntita, ¿se puede? Sí, claro. No sé, pues que parezca como un poquito tonta la pregunta, pero mi pregunta es esa posición que dice cómo se pierde esa posición en Jesucristo mediante el pecado, mediante dejando de creer o cómo. Creo que de varias maneras, ¿no? La primera es cuando no creemos que realmente tenemos esa posición en Cristo, ¿no?
Y por supuesto que el pecado abre puertas a que Satanás destruya nuestras vidas, ¿no? Cuando pecamos, abrimos puertas para que Satanás de alguna manera venga fácilmente a robar, matar y destruir en nuestras vidas. El propósito, miren, yo he estado pensando en todo este tiempo una cosa y es, siempre hablamos de que Dios tiene un propósito con nuestras vidas y es cierto, pero también tenemos que entender que Satanás también tiene un propósito con nuestras vidas. Y su propósito es matar, robar y destruir. Y como su naturaleza es engañarnos, esa posición la perdemos cuando nosotros creemos en los engaños de Satanás. Pero por supuesto que el pecado también abre, ¿no?, esa puerta para que sus engaños se hagan mucho más evidentes y fuertes en nuestra vida, ¿no? Entonces, aunque Satanás ya no es nuestro príncipe, ¿no? Aunque ya Satanás no reina sobre nosotros porque Cristo es nuestro Señor, mientras sigamos en esta tierra, Satanás va a querer gobernar nuestra vida engañándonos, porque estamos en su territorio. Miren que Jesús dice que Él es el príncipe de este mundo. Estamos en su territorio. Y mientras estemos aquí, Él va a querer seguir engañándonos, Él va a querer Él va a querer gobernar nuestras vidas, perdón, por medio del engaño, ¿no? No sé si responde tu pregunta, Pati. ¿Sí? Vale, miren lo que dice textualmente, lo que escribe Neil Anderson aquí. Dice, como extranjeros en un mundo hostil, necesitamos protección del tirano maligno. Cristo no solo nos suministra protección, sino que en Él tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. La palabra de Dios dice que quienes pertenecemos a Cristo, el maligno no llega a tocarnos, o sea que Cristo nos da protección. Pero no solamente nos protege, sino que también nos da autoridad. Y acuérdense que es muy importante cuando entendemos nuestra posición en Cristo, poder ejercer esa autoridad que Cristo ya nos ha dado, ¿no? Entonces, en este punto, nos habla Neil Anderson acerca de que existen unos grados de vulnerabilidad en nuestras vidas, ¿vale? Y quiero que miremos este gráfico que me parece muy importante, ¿no? Porque aunque, digamos, Cristo nos protege, ¿no? Y nosotros tenemos autoridad, pues como hemos hablado en todo este tiempo, el mundo espiritual es real y Satanás puede engañarnos, ¿no? Y puede engañarnos ¿cómo? Por medio de la acusación, del engaño y de la tentación, ¿vale? Y hay tres áreas que creo que alguna vez lo mencionamos y no estoy mal, pero que me parece importante tocarlas de nuevo, ¿vale? Un área que es probable que es la influencia, ¿cierto? Satanás puede influir en nuestras vidas y esto lo podemos ver en Primera de Pedro 5:8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿Satanás puede tener influencia sobre nuestras vidas? Sí, es muy probable que él tenga influencia sobre nuestras vidas, ¿vale? ¿Es posible que Satanás tenga control sobre nosotros? Sí, ¿vale? Es una posibilidad. Y esto lo podemos encontrar en Hechos 5:3. Hechos 5:3 dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Recordemos que aquí lo que pasa es que Ananías y su esposa habían vendido un terreno para entregar el dinero a la iglesia, pero ellos engañan a la iglesia, que además nunca he podido entender por qué hacen eso, pero engañan a la iglesia y resulta que ellos cogieron una parte de ese dinero, ¿no? Entonces, es posible que Satanás controle nuestras vidas cuando, por ejemplo, hablamos muchas veces en estos términos, hablamos de la obsesión. Cuando pone un pensamiento obsesivo en nuestras mentes y nosotros tenemos ese pensamiento y lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos y al final terminamos, ¿no?, cediendo ante ese pensamiento. Y la tercera manera en la que Satanás ataca es la posesión. Y esta pues es imposible en los hijos de Dios, ¿vale? Y vamos a ver por qué en Primera de Pedro 1, 18 al 19.
Y este es un versículo que creo que es fundamental aprendernos o tener al menos claro en el mapa, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la Biblia de papel, porque cuando yo tengo la Biblia digital como que me es difícil encontrar cosas. Cuando tengo mi Biblia de papel, pues más o menos me acuerdo, y eso estaba en Primera de Pedro, y más o menos me acuerdo que por este lado estaba, ¿no? Y uno lo subraya y le pone cositas para recordarlo. Y creo que es un versículo que necesitamos aprender nosotros y transmitirle a las personas que vayamos a aconsejar, ¿vale? Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuál es el valor que tenemos como hijos de Dios? La sangre de Cristo. Y lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pedro aquí, es que ese precio no se pagó con cosas perecederas, es decir, con cosas que se acaban, que se terminan, sino que lo pagó con la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que le pertenecemos a Cristo. Y como le pertenecemos a Cristo, pues es imposible que un espíritu eh, nos posea, ¿vale? Y aunque estamos seguros y protegidos en Cristo, como lo decíamos ahora, pues seguimos siendo vulnerables porque seguimos viviendo en este mundo en el cual gobierna Satanás. Entonces, y esto es muy importante, mira Patti, que tal vez esto también responde un poco tu pregunta, y es que Satanás solo puede lograr cierto nivel de control sobre nuestras vidas si somos engañados y creemos en sus mentiras. Solo si somos engañados y creemos en sus mentiras, entonces él puede lograr engañarnos, él puede lograr, perdón, controlar nuestras vidas, ¿cierto? Tener cierto control sobre nuestras vidas solamente si creemos en sus mentiras. Pero si yo creo la verdad de la palabra de Dios y yo creo la posición que tengo en Cristo, pues difícilmente Satanás podrá lograr algún control sobre mi vida, ¿vale? Y ahora, entonces, vamos a hablar un poco acerca de las potestades, ¿no? De, de los demonios, de Satanás, ¿no? Y Neil Anderson escribe una cosa que a mí me parece muy, muy importante, y es, él dice que nuestra cultura tiende a despersonalizar a Satanás. Como que, no sé si han escuchado, pero muchas veces la gente dice como no, como que hablan de los demonios de las personas, ¿no? Como refiriéndose a los problemas de las personas, ¿cierto? Como refiriéndose a los problemas de las personas, dicen, no, es que cada persona carga con sus demonios, dice la gente del mundo, ¿no? Y de alguna manera lo que hace es quitarle como despersonalizar a Satanás, haciéndonos pensar que él no es personal. Pero lo que hemos visto y lo que hemos hablado es que Satanás es real y que no es impersonal. Que los demonios están presentes en el mundo y que por eso pueden llevar a cabo su plan. Si yo pensara que los demonios y que Satanás no son personales, pues, o no creo o decido no creer en ellos, pues entonces, ¿cómo pueden llevar a cabo su plan? ¿No? Entonces, aquí es muy importante entender esto, y esto es muy importante hacérselo entender a las personas a las que aconsejamos, ¿vale? Y es que Satanás es un ser creado. Recuerden que hemos hablado que el mundo espiritual no es horizontal, sino que es vertical. Satanás es un ser creado. Satanás no tiene el mismo poder que tiene Dios. Satanás no es omnipresente, es decir, Satanás no puede estar en todas partes. Satanás no es omnisciente, es decir, no puede conocerlo todo. Y Satanás no es omnipotente, es decir, no es todopoderoso. Estos tres atributos solamente los tiene Dios, ¿vale? Pero entonces, como Satanás no tiene ninguna de estas características, pues tiene que tener necesariamente un ejército de emisarios que propaga sus mentiras, porque si no, entonces, ¿cómo los engaña? Si él no puede estar detrás de todas las personas, ¿cómo puede engañarnos? Pues por medio de un ejército de ángeles caídos o demonios, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿vale? Entonces, me encanta esta cita que pone Neil Anderson de C.S. Lewis. No sé si les he hablado, creo que sí hemos hablado de este libro, un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que nos ilustra de manera muy clara el mundo espiritual, ¿no? Y miren lo que escribe C.S. Lewis, dice, hay dos errores iguales aunque opuestos.
en nuestra raza con respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés insano. Ellos se sienten igualmente complacidos por ambos errores y celebran a un materialista, es decir, al que dice no creen, y a un mago con la misma complacencia, es decir, un espiritista, uno que sí cree en los demonios, o que, como veíamos la vez pasada, entonces se vuelve que ve demonios en todas partes, y pues de eso no se trata el cristianismo tampoco, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la Biblia nos habla claramente de que existen demonios y que hay una jerarquía de demonios, ¿vale? Y esto podemos encontrarlo en Efesios 6:12. Vamos a ver estas tres porciones de la Biblia, bueno, 4 porciones de la Biblia, en las que la Biblia nos habla claramente de una jerarquía de demonios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la armadura? Creo que la última sesión estuvimos hablando de la armadura. Bueno, pues este versículo está en ese contexto, que creo que ya lo habíamos leído también, pero dice, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Claramente, claramente, Pablo nos está hablando de poderes, autoridades, potestades, fuerzas espirituales en las regiones celestiales, ¿cierto? Si nos habla de las regiones celestiales, nos está hablando del mundo espiritual, ¿vale? En Romanos 8:38 y 39 lo evidencia de esta manera la palabra de Dios. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y sí que es una verdad también súper fundamental, ¿no? Nada puede apartarnos del amor de Cristo. Y no podemos cometer tampoco el error entonces de que las personas tengan temor de los demonios, o de satanizar todas las cosas, ¿no? O de decir que todo es un demonio. ¿Por qué no? ¿Vale? Porque la palabra de Dios claramente dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero hablando de la jerarquía de los demonios, aquí Pablo le habla a los romanos acerca de los demonios y acerca de los poderes, ¿cierto? Veamos también lo que dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él, ¿cierto? Por medio de Cristo, lo que nos hablaba el pastor Andrés el domingo, fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, ¿cierto? Entonces nos habla también de poderes, principados y autoridades. Y ahí mismo en Colosenses, por el capítulo 2, versículo 15, dice, hablando también de Jesús, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal, ¿cierto? Nos habla de poderes y autoridades. Es decir, la Biblia, por todas partes, nos habla de que claramente existen los demonios, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ver un poco acerca de la personalidad de los demonios, ¿vale? Y me encanta esto que escribe Neil Anderson porque creo que hay mucha verdad en ello. Dice, la Biblia no intenta probar la existencia de los demonios, así como no intenta demostrar la existencia de Dios. Yo no voy a o sea, la Biblia no está intentando probar la existencia de los demonios ni la existencia de Dios. Simplemente informa de sus actividades, asumiendo que los lectores aceptan su existencia. Si yo leo la Biblia, asumo, ¿cierto?, que los demonios existen y que por supuesto Dios existe. No es que yo voy a leer la Biblia para ver si compruebo si Dios existe o no existe, o si los demonios existen o no existen.
La Biblia simplemente nos informa de las actividades, de la manera en la que obra los demonios y de la manera en la que obra también Dios en nuestras vidas. Vamos a ver, para hablar un poco acerca de la personalidad de los demonios, vamos a ver Lucas 11, 24 al 26. Aquí me gustaría que todos pudieran acompañarme. Porque Lucas nos ilustra claramente acerca de la existencia, de la personalidad, perdón, de los demonios. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Háganme señitas. ¿Sí? Listo, súper. Lucas 11, ¿qué? 24:11. Se me perdió. No, 11:24. Perdónenme, 11:24. Ahora sí lo tenemos. Listo. Dice, cuando un espíritu, estas son palabras de Jesús, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Y esto es fundamental entenderlo y fundamental hacerle entender a las personas que tenemos en consejería. Miren que Jesús nos está diciendo que es posible que de una persona haya sido expulsado un demonio y que ese demonio vuelva y que vuelva con más. ¿No? Porque encuentran la casa barrida y arreglada, pero no llena. No es suficiente con expulsar los demonios. Yo tengo que llenar mi casa, porque si yo no lleno mi casa, está barrida, está arreglada, está desocupada y cualquiera puede venir a habitarla de nuevo, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas características que Jesús nos da acerca de los demonios en este pasaje, ¿vale? El primero es que los demonios existen fuera o dentro de los seres humanos, ¿cierto? Y miren que es impresionante como dice que, dice, sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Es decir, que los demonios de una u otra manera encuentran reposo cuando entran en un ser humano o como nos lo dice Marcos 5:12 en los cerdos. O sea, prefieren estar en los cerdos que estar por ahí divagando. Miren que dice que buscando descanso, ¿no? Entonces, esto evidentemente nos permite saber que encuentran cierta medida de reposo en seres orgánicos y también que pueden adquirir derechos territoriales y regiones geográficas usadas para propósitos satánicos. Entonces, ¿por qué ve, por ejemplo, uno que hay zonas en las ciudades donde está, digamos, el tema de las drogas súper fuerte y no sale, y no sale, y no sale, y no sale, y es difícil de salir? Porque hay demonios, ¿cierto?, que han adquirido derechos territoriales y que se encuentran en esos lugares y que han tomado posesión de esos lugares por muchos años, ¿no? Y se ve claramente, uno siempre ve, ¿no? Yo creo que en todas las ciudades a las que uno va está siempre la zona roja, la zona fuerte, ¿no? En donde definitivamente Satanás pues ha adquirido derecho, ¿no? A raíz de que se han llevado a cabo los propósitos de él, ¿no? La segunda característica que podemos encontrar aquí es que pueden viajar según su voluntad, ¿cierto? Miren que en el versículo 24, lo que leíamos ahorita, dice que va por lugares áridos buscando un descanso. Los demonios no están sujetos a las barreras del mundo natural. Y hay algo que me encantó en este punto que dice, que escribe Neil Anderson, y es, o sea, no quiere decir que entonces la pared de la iglesia no los deja pasar, ¿cierto? No tienen barreras en el mundo material. El único lugar seguro que tenemos, como lo dice, como lo escribe Neil Anderson, el único santuario verdadero que tenemos es nuestra posición en Cristo.
Ese es el único lugar seguro que tenemos, porque ellos pueden viajar según su voluntad y no están sujetos a ninguna barrera del mundo material. No quiere decir que porque estamos en las cuatro paredes de la casa o porque estamos en las cuatro paredes incluso de la iglesia, entonces ellos no pueden venir. No, pueden venir y pueden molestarnos, ¿vale? Y siguen dando la batalla en nuestra mente. La tercera es que se pueden comunicar, ¿vale? Y aquí quiero, dejen una marquita ahí en Lucas porque vamos a volver, pero vayamos a Mateo 8, 28 al 34, por favor. Voy a dejar una marquita en Lucas. Mateo 8, 28 al 34. Pau. Dime. Y bueno, a mí me quedó pues claro el tema, pero por ejemplo, yo a veces escucho personas que dicen, ay, que quiero que el pastor venga al piso, que para que ore, para que oremos, no sé qué, eso, ¿qué Claro, hay? ahí hay un tema muy importante y justamente lo que estamos hablando de que los demonios son territoriales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho alguna vez en alguna consejería una chica me contaba que había empezado a vivir en un piso y en el piso pasaban cosas rarísimas, se oían ruidos. Bueno, después del tiempo resulta que esta persona se enteró que en ese lugar había ocurrido un asesinato, ¿cierto? Entonces, pues, ¿quién causó eso? Satanás, ¿no? Y por eso es importante siempre, sin ser religiosos, ni místicos, ni raros, pero siempre que llegamos a vivir a un lugar nuevo es importante tomar posesión de ese lugar y declarar que ese lugar pertenece al Espíritu Santo y que pertenece a Cristo, porque no sabemos qué cosas hayan pasado allí, ¿cierto? En la casa que nosotros vivíamos en Cabrera, por ejemplo, teníamos una vecina cubana que estamos hecho un 99%, con 99% de seguridad que hacía eh, santería cubana, ¿vale? Y la habitación que daba a esa casa era la habitación de Tomás. Y Tomás muchas noches se despertaba, tenía pesadillas, ¿cierto? O sea, porque los demonios son territoriales. Y entonces sí es importante, no es que tenga que ser el pastor el que vaya a orar el lugar, no, lo puede hacer cualquiera porque ya sabemos que la autoridad no la tiene el pastor, que la autoridad la tenemos nosotros por ser hijos de Dios, que la autoridad no la ha dado Cristo, ¿vale? Tenemos poder y autoridad en Cristo, entonces cualquiera puede hacerlo, pero sí que es importante, digamos, entender que hay un mundo espiritual que es real y pues que yo no sé qué pudo haber pasado, y por eso tengo que, digamos, declarar posesión del lugar en el que voy a vivir, ¿vale? ¿Resuelvo tu pregunta, Marce? Listo. Entonces, Mateo 8:28 al 34 dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Miren, aquí hay otra característica, ¿no? Que no tenemos, no incluye Neil Anderson en este capítulo, pero nos dicen que eran violentos. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo al pueblo y le dieron aviso de todo, incluso a los que había sucedido, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Entonces, lo que nos interesa, digamos, aquí para ver una de las características de los demonios es que definitivamente pueden hablar a los hombres por medio de un ser humano. Miren que le hablan en dos ocasiones a Jesús. Primero le dicen que porque se entromete y que se ha venido antes de tiempo a atormentarlos, antes del tiempo señalado. Y después les dice, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, un demonio puede hablar a través de una persona. ¿Listo? En casos extremos, pueden tener control sobre el sistema nervioso central de una persona, ¿no? Esto ya es cuando una persona pues tiene una posesión, está poseída por un espíritu maligno, ¿vale?
Y pueden tener otro grado de control también, que es cuando se le presta atención a espíritus engañadores. Y miren lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Miremos lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, ¿cierto? Recordemos que cuál es la esencia de Satanás, el engaño y la mentira. Y lo que nos está diciendo aquí es que abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas, lo que le pasó a la señora que cuenta Neil Anderson ahí, ¿no? Que era consejera y terminó siendo medium de la nueva era, ¿no? Siguió esas inspiraciones engañosas, ¿no? Y esas doctrinas diabólicas. No veo el número acá. La cuarta característica de la que nos habla aquí Neil Anderson es que tienen una identidad personal, ¿cierto? Y aquí volvamos a Lucas, a los que pusieron la marquita en Lucas, ¿no? Miren lo que dice el demonio en el versículo 24, dice, volveré a mi casa de donde salí. Usa un pronombre personal, ¿cierto? No es como un ente ahí que va, ¿no? Sino que tiene una identidad personal, o sea, tiene una personalidad pensante, no es un ente que no entiende, que no sabe, ¿no? Sino que tiene una personalidad, ¿vale? El quinto es que pueden recordar y hacer planes, ¿cierto? Y aquí en Lucas 11 también vemos cómo tienen la capacidad para pensar y para planear. Miren lo que dice, cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 más malvados y entran a vivir allí. O sea, él va con un plan a destruir completamente, ¿cierto? Dice, uy, esto aquí me... papayita, papaya puesta, papaya partida, ¿no? Y entonces este se va y busca 7 más y dice Jesús que el estado final de esta persona resulta peor que el inicial, ¿no? Entonces tienen capacidad de pensar y de planear. Por eso no sé si se acuerdan que la última vez, en la última sesión, hablábamos de cuando una persona está teniendo, digamos, como una opresión de Satanás. Es muy importante orar para que los demonios, por ejemplo, no se comuniquen, ¿no? Porque ellos pueden pensar y pueden planificar, ¿no? Es un ejército, ¿vale? La siguiente característica es que pueden evaluar y tomar decisiones. Entonces tienen capacidad de evaluar a la víctima, y esto lo vemos en el versículo 25. Dice, cuando llega la encuentra barrida y arreglada. O sea, el demonio tiene la capacidad de ver y decir, uy, me fui, barrió, arregló, pero no llenó la casa con nada, ¿no? Tiene la capacidad de evaluarnos y decir, de vernos nuestros puntos más vulnerables. Satanás no me va a ofrecer berenjenas y a mí lo que me gusta es el chocolate. Me va a poner un chocolate al frente. Porque los demonios conocen nuestros puntos más vulnerables. Y es ahí donde ganan acceso a nuestras vidas. Y donde, por supuesto, tenemos que ser mucho más fortalecidos en esos puntos vulnerables de nuestra vida. La siguiente característica es que pueden combinar sus fuerzas. Entonces, como vemos aquí también en Lucas 11, dice que él se va y busca otros 7, ¿no? Combinan sus fuerzas, ¿vale? En Marcos 5:9 no lo vamos a buscar, pero se nos cuenta la historia de un hombre endemoniado al que le preguntan al demonio cómo se llama y él dice, me llamo Legión, o sea que eran muchos, ¿cierto? Entonces tienen esa capacidad de unirse y combinar sus fuerzas, ¿vale? La siguiente característica es que tienen grados de malignidad. Miren lo que dice ahí en el versículo 26. Dice, luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él. Es decir, que hay unos más malvados que otros. Hay unos rangos, ¿cierto? Esto confirma de alguna manera la jerarquía que encontramos y que leíamos en Efesios 6:12, ¿no? En Marcos 9:29 Jesús dice, este tipo de demonios, ¿cierto? Esta clase de demonios solo salen con oración. Hay otras personas que dicen con oración y ayuno. Es decir, que hay un tipo de demonios, hay otro tipo de demonios. Hay demonios de diferentes tipos, de diferentes jerarquías, ¿vale?
Em, entonces, ¿qué es lo importante frente a esto? Y como quiero ser súper enfática y o sea, ya lo habíamos hablado también en sesiones anteriores, y es, todo esto es cierto, pero esto no tiene por qué generarnos temor, ¿vale? Lo que pasa es que necesitamos conocerlo, porque si conocemos nuestro enemigo, pues vamos a poder hacerle frente a nuestro enemigo, ¿vale? Entonces, si nos aferramos de la verdad de Dios, no tenemos por qué tener temor a Satanás, porque él, al final, la única arma que tiene es engañarnos, ¿cierto? Esa es la única arma que tiene. ¿Hasta mañana? ¿Qué dice? Ah, perdón, que se vino Antonio. Entonces, la única arma que en realidad tiene Satanás es engañarnos. Y por eso no tenemos por qué tener temor, ¿vale? Si creemos la verdad, si nos apropiamos de la verdad, no tenemos por qué tener temor de Satanás. Y cita Neil Anderson aquí a Ireneo. Y me quise poner esta cita tal cual. Dice, el diablo puede ir solamente hasta donde llega su alcance físico, como lo hizo al principio, para engañar y extraviar la mente del hombre, hacia la desobediencia de los mandamientos de Dios y para oscurecer gradualmente lo que oye. ¿Hasta dónde puede llegar él? Hasta ahí. Lo que pase de ahí en adelante es nuestra responsabilidad. Si creemos o no sus engaños, y si dejamos que se oscurezca gradualmente lo que Satanás nos está, oscurezca nuestra mente con lo que nos está diciendo, ¿cierto? Depende de nosotros. Solamente puede tener, y es lo que hemos insistido en todas estas sesiones, solamente tiene poder en la medida en la que yo creo en sus mentiras y en sus engaños. Pero si yo no creo en sus mentiras y sus engaños, pues entonces realmente no tiene poder sobre mi vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos, no? Para soportar el acoso del mal. Y bueno, y hay una cosa que menciona Neil Anderson ahí que me parece muy importante, y es que si andamos en la luz no tenemos por qué temer a las tinieblas. Si yo estoy andando en la luz, ¿no? Eso es como cuando uno está en su trabajo y uno ha hecho su trabajo bien y el jefe llega, pues uno no tiene miedo del jefe, porque uno ha hecho su trabajo, ¿no? Entonces, si hemos andado en la luz, no tenemos por qué temer a las tinieblas. Cuando andamos en las tinieblas, pues ahí sí que estamos abriendo puertas para que Satanás venga y destruya nuestras vidas, ¿no? Entonces, en este punto, Neil Anderson hace una ilustración que a mí me encantó, ¿vale? Y los que pues no se la hayan leído, súper que la lean, ¿vale? Porque él dice, bueno, ¿cómo es que interfieren en nuestra vida los espíritus malignos, ¿no? Y entonces él habla que nuestra vida cristiana es como una calle estrecha, ¿vale? En la que al final de la calle está Jesús. Pero a los lados de esa calle estrecha hay unos edificios con unos pisos. Y desde las ventanas de esos pisos nos están gritando cosas. Nos están diciendo, no pasa nada si usted se emborracha una vez más. No pasa nada si usted fornica una vez más con su novio. Ya lo he dicho 20 veces. ¿Qué puede pasar si lo hace una vez más? O nos dicen, no eres hijo de Dios, eres culpable, nunca vas a poder llegar a ser como Cristo, ¿no? No hay nada no hay ningún obstáculo en ese camino estrecho. Realmente los obstáculos casi que no los ponemos nosotros porque decidimos escuchar y darle cabida a esos engaños en nuestra vida, ¿no? A esas mentiras y a esos engaños que nos están diciendo desde las ventanas de esos pisos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que viene la tentación, ¿cierto? Satanás me tienta y después, te amo y hasta mañana. Satanás me tienta y después, ¿qué hace? Me acusa, ¿no? Primero me dice, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Y después cuando caigo me dice, eres el peor, tú siempre en la misma, siempre vuelves y la embarras en lo mismo, siempre vuelves y caes, tú no vas a cambiar nunca, ¿no? Y hay algo muy importante aquí, y es que esos mensajes
vienen en primera persona en singular. Esos mensajes no vienen como yo se los estoy diciendo. Esos mensajes vienen en primera persona. Soy el peor, yo nunca voy a poder cambiar, yo no soy un hijo de Dios, yo realmente no soy un hijo de Dios porque he caído y caigo una y otra y otra y otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estoy escuchando lo que los de los edificios me están diciendo. Y entonces, cuando yo miro y escucho eso, ¿qué hago? Pierdo mi mirada de Jesús. Porque Jesús está allá al fondo de la calle. Yo tengo que tener mi mirada puesta en él. Pero en la medida en la que yo volteo a mirar a los lados, desvío mi mirada de Cristo y entonces escucho el engaño, la tentación y la acusación de Satanás. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿Cuál es el objetivo que él tiene con nosotros? Lo que él quiere es que disminuyamos el paso, que en ese camino no sigamos caminando al ritmo que íbamos, sino que vayamos más despacio, que paremos, que nos sentemos y si es posible, que renunciemos a nuestro camino de seguir a Cristo, que digamos, no, yo ya no pude, ¿no? Que pasa muchas veces, por ejemplo, con personas que luchan con el homosexualismo. María Paula, Dime, es que Marcela se le desconectó el teléfono que si la aceptas. ay, ya espérame que... Listo, gracias. Entonces, me perdí. Entonces, lo que él quiere es que yo renuncie a seguir mi camino. Les estaba diciendo, ya. Por ejemplo, las personas que luchan con el homosexualismo les pasa mucho esto, ¿no? Conocen a Cristo, tienen su mirada puesta en Cristo, pero su mente está tan llena de engaños y de mentiras que muchas veces al final dicen, yo no puedo, lo dejo, mejor sigo mi vida como estaba, ¿no? Porque escuchan esas voces y pierden de foco a Cristo, ¿vale? O perdemos de foco a Cristo, creo que nos pasa a todos. Cuando empezamos a escuchar esas voces, perdemos de foco a Cristo y entonces nos desviamos y muchas veces renunciamos a seguir en ese camino, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno escucha mucho esto entre las parejas, ¿no? Que están a punto de divorciarse porque ya, mejor dicho, no dan más. Y entonces deciden es escuchar esas voces y esos engaños y pierden la vista de Jesús, ¿no? Entonces necesitamos tener muy claro y que la gente a quien aconsejamos pueda tener muy claro que Satanás no tiene poder ni autoridad para evitar que progresemos firmemente en nuestro caminar con Cristo. Él no puede poner, él no tiene poder ni autoridad. Él quiere ponernos obstáculos, pero por medio del engaño y de la mentira. Y en la medida en la que cedamos a ese engaño y a esa mentira, pues no vamos a seguir progresando en nuestro caminar hacia Cristo, ¿no? Entonces, aquí no terminé de escribir. Puede influir si yo le permito que influya por medio de la mentira en mi vida. Y puede entonces lograr que yo detenga mi progreso. Pero él no tiene el poder ni la autoridad, ¿cierto? Para evitar que yo camine en libertad hacia Cristo. ¿Listo? Entonces es importante en ese sentido entender que tenemos que tener nuestra posición. Miren, si lo había puesto. Tener nuestra posición clara en Cristo. Él solamente puede influir en nuestras vidas mediante la tentación, la acusación y el engaño. ¿No? La tentación, lo que ya dijimos. Hazlo, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Cuando caigo, entonces me acusa y me culpa. O cuando caí hace mucho tiempo y entonces hoy soy hija de Dios y 20 años después de que, no sé, aborté, Satanás me sigue acusando y me sigue diciendo que soy la peor, ¿no? Y por medio del engaño de la mentira, haciéndome creer cosas que no son, haciéndome seguir los pasos de este mundo y no los pasos que Dios tiene para mi vida, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar nuestra posición en esa carrera, en ese camino tenemos que tomar nuestra posición y tomar nuestra posición solo lo podremos hacer cuando realmente estemos creyendo y convencidos de nuestra posición
en Cristo, ¿vale? Em, Vamos a terminar ahí porque, bueno, pues también porque ya tenemos la reunión de líderes del grupo pequeño en 5 minutos. Entonces, bueno, quería preguntarles si tienen alguna pregunta, si queda claro lo que hablamos hoy, si alguien quiere comentar algo. ¿Claros? ¿Clarísimos? Yo, Dime, Lore. la parte que decías del diagrama este de control, ahí Ujú. podría estar el tema de las adicciones. Yo creo que sí, yo creo que podrían estar, yo creo que sí, porque normalmente las adicciones vienen por pensamientos obsesivos. Sí, 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 sí. Es que lo veía que también es posible, ¿no? O sea que si, empezando tú en el camino con Jesús, puedes experimentar eso, ¿no? O sea, que a Por veces lo supuesto, como y que empezando y en todo nuestro camino. sí, A pero a veces Satanás las va a personas ven que como que yo ya soy cristiana y entonces no voy a estar tentada a una adicción, ¿no? O sea, es como, o por que si lo supuesto, hago, puede entonces pasar. soy Mira lo que peor, ¿no? incluso muchas personas llevan muchos años en el cristianismo y luchan, por ejemplo, con la adicción a la pornografía, Exacto. ¿no? Porque Satanás los ha engañado, porque la persona ha abierto puertas y entonces Satanás ha levantado una fortaleza en la vida de esa persona. Y muchas personas, y es lo que hablábamos también en las sesiones anteriores, yo puedo llegar a Cristo, pero que yo llegue a Cristo no quiere decir que el chip se me borró. Ujú. Yo tengo que aprender a vivir ahora en la manera en la que Cristo quiere que yo viva. Y eso me costará romper con 1000 engaños, 1000 mentiras, 1000 maneras en las que tal vez yo llevaba mi vida, ¿cierto? Entonces yo creo que en el tema de control, por supuesto que puede pasarle a un cristiano, porque es Va. que también la Biblia dice que el que esté firme, ¿no? Que tenga cuidado de no caer. Cuidado con eso. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar alertas y tener cuidado de no caer, porque lo que decíamos, seguimos siendo vulnerables porque seguimos viviendo en este mundo y este mundo es territorio de Satanás, Vale, ¿no? Entonces, por gracias. supuesto que puede pasar, Lore, sí. Gracias. Ah, no, a ti, Lore, por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿quién me ayuda orando para cerrar? Iba a hacerlo a dedo, pero alguien que levante, algún valiente que levante la mano. Jairo, dale. ¿Sí me escuchan? Lejitos, pero sí. Entonces, espérenme, yo me conecto por el teléfono, es que yo no sé qué pasa con el audio de este equipo. No te preocupes. Si quieres, entonces horas la próxima semana porque tenemos 2 minuticos. Vale, vale. Gracias, Jairo. Gracias. Pati, ¿horas? Me tocó a dedo. Amado Padre Celestial, bendito Rey, amado Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias, Papá Dios, por este momento tan hermoso, Señor, que nos permite, Señor, de aprender y sobre todo, Señor, de tener claros nuestros principios, de aprender a valorar nuestra identidad en Cristo para no dejarnos vencer, Papá Dios. Te pedimos, Rey Celestial, que nos ayudes a tener, Señor, nuestra casa limpia, pero también que esté llena de tu palabra, Señor, de tu conocimiento para no dejarnos vencer, Papá Dios. Te pedimos sabiduría, Señor, para el curso que sigue, Papá Dios, que los líderes podamos estar, Señor. Bendice a María Paula, Señor. Gracias, Señor, porque es una mujer sabia y nos enseña, Señor. Bendice, Señor, a cada persona aquí, Papito Dios, para que nos dé facilidad de aprendizaje, Señor, y sigamos con mucho entusiasmo este curso, Papá Dios. Te damos gracias, Señor, por tu eterno amor y misericordia, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pati. Gracias, chicos. Nos vemos dentro de 8 días a las 8. Que Dios los bendiga. Chao. Amén. Gracias, Chao. hasta luego.